alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional de los grupos 5M6 y 5M9, trayectorias, planificación y agencias de viajes y líneas de transportación. Estamos en una situación difícil con el COVID-19 y es por ello que vamos a impartir las clases de esta forma, a distancia, creando este video de inicio sobre la materia de macroeconomía. Apunto, mi nombre es licenciado Javier Guzmán Velarde, egresado de la Escuela Superior de Economía, generación 1968, 1972. Esta Escuela Superior de Economía del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Este 2 de octubre acaba recién hacerle un homenaje y pongo la leyenda 2 de octubre no se olvida. Comienzo diciendo que hay dos tipos de teoría económica. Por un lado está la economía política marxista, y por el otro lado está la economía de mercado. Estos dos tipos de teoría son las que se estudian en el mundo entero, independientemente del tipo de economía que se tenga. Se acostumbra a estudiar estos dos tipos de economía política, la economía política marxista y la economía de mercado. Esta economía política marxista pues surge con las ideas de Carlos Marx y utiliza el método de investigación del materialismo histórico dialéctico. La economía de mercado principalmente utiliza el método llamado científico. Este método científico, que tiene dos elementos muy importantes, habla por una parte del principio de la escasez, por el otra parte habla del ceteris paribus. Mientras el método de economía política marxista utiliza principalmente la historia, por una parte, y por otro, la dialéctica.
El principio de la escasez y el ceteris paribus. El ceteris paribus consiste en lo siguiente. Este método de ceteris paribus significa poder aislar un elemento mientras los demás siguen constantes. Manteniendo constantes los demás elementos. El principio de la escasez nos habla de los bienes libres y bienes económicos. Los bienes económicos son precisamente los que son escasos. Mientras los bienes libres no tienen un precio o un valor, porque son libres, mientras el método dialéctico no habla de unos elementos que aislar un elemento, sino habla de la interrelación de todos los elementos. Y habla de la historia de estos, de las causas, esta relación causa y efecto, habla históricamente. Eso es importante. Este método del ceteris paribus, método científico, tanto uno como el otro se utilizan en las ciencias sociales como la historia, la economía, la sociología, como las ciencias físico-naturales, así como también el método científico se utiliza en las ciencias sociales y en las ciencias físico-naturales. En las ciencias físico-naturales es más conveniente utilizar este método, el método científico, porque permite aislar en laboratorio una bacteria, un virus, y poderlo estudiar. No así el método dialéctico, que tiene que ver la interrelación de todos los elementos, en contraposición con este solo elemento, decía un investigador, un filósofo, el que conoce nada más un árbol se pierde en el bosque. Es necesario conocer el todo para poder hacer un buen análisis. Es esta diferencia entre la economía política marxista y la economía de mercado. Entonces voy a borrar esta parte, que haya quedado clara. Principalmente lo que nosotros vamos a estudiar es la economía de mercado, utilizando también el método del materialismo teórico y dialéctico, porque es muy importante poderlo analizar. Entonces, la economía de mercado, esta economía de mercado, que es la que se estudia o la que tienen la generalidad de países,
se divide en dos. Esta economía de mercado se divide principalmente en dos. Por una parte, la microeconomía y por la otra parte, la macroeconomía. Estas son las dos generalidades, las dos subteorías que surgen dentro de la economía de mercado. La microeconomía, micro, pequeño, y la macroeconomía, macro, grande, o a nivel de agregados del todo, agregados de un todo. En estas dos partes se divide la macroeconomía. La microeconomía y la macroeconomía no son sustitutas, no son materias independientes, sino que se utilizan sus conocimientos, son complementarias las dos, para poder hacer en economía de mercado los análisis. Entonces, micro se refiere principalmente esto a las unidades individuales decisorias. Principalmente, ¿cuáles son esas unidades individuales decisorias? Estas son dos elementos muy importantes. Por un lado, aparecen los productores, que son las empresas, distintos tipos de empresas. Empresas agrícolas, empresas industriales, empresas de servicios, y por otro lado aparecen los consumidores. Esos son los elementos importantes, son las unidades que van a decidir el comportamiento. Esta parte de los productores es lo que se conoce, y empresas que pueden ser empresas, decíamos, de agrícolas, industriales, y de servicios. Aquí, dentro de estas empresas agrícolas, industriales y de servicios, estamos hablando ya de tres sectores. De tres sectores que vamos a mencionarlos aquí en la macroeconomía. Por el momento, esos tres sectores son el sector primario, secundario y el terciario, ¿sí? De acuerdo a las empresas agrícolas, industriales y de servicios. Las agrícolas son las del primer sector, las industriales el segundo sector. Esta es la obtención de las primeras materias, esta es la transformación de las materias, y esta de servicios es su distribución, su circulación de estas materias que se han producido. Y
Por el otro lado, hablamos de la macroeconomía, que habla de grandes agregados. Estos grandes agregados, aquí se habla de niveles de ingreso, mientras que aquí se habla de los consumidores que requieren de un ingreso individual. Aquí se habla de un ingreso general, un ingreso de la población, niveles de ingreso, niveles de empleo que no se estudian en microeconomía. Aquí vemos también problemas de desempleo. Hablamos también de algunos problemas como no se estudian aquí en microeconomía. Se habla de la inflación, niveles de inflación. Aquí, desde un punto de vista de inflación, pues se habla de los costos, que son los costos de producción. Son costos de producción, estos niveles que se habla aquí de niveles de inflación y que no se habla acá en la parte de microeconomía, sino que se habla de lo que son los costos de producción, que ya vieron en la materia de economía. Entonces, todos esos costos de producción, pues supuestamente meten el empleo como dentro de los factores. Pero entonces decimos, en macroeconomía habla de grandes niveles, y aquí de niveles individuales. Entonces, en los niveles de microeconomía, es decir, cuando ya hablamos por una parte, de productores y consumidores, esto es lo que componen, por ejemplo, los productores componen lo que es una parte básica de la economía de mercado, que es la oferta de los bienes y productos, y los consumidores son la demanda, los demandantes. Esto también en macroeconomía hablamos de los aspectos también de la oferta y demanda. Estas son las dos partes importantes de lo que es una economía de mercado: la oferta y la demanda, y en donde se habla de otro aspecto, además del ceteris paribus y de el principio de la escasez. Se habla principalmente de equilibrios. También aquí de un
equilibrio. Mientras que en economía política marxista no se habla de equilibrios, son más bien desequilibrios, contradicciones que se dan en la vida histórica del hombre. Pero aquí se habla de equilibrios de lo que es la oferta y la demanda. Voy a borrar esta parte, que espero haya quedado entendida, sí, que son la microeconomía por unidades individuales decisorias, tales como son productores, consumidores, y se habla ya de agregados y de oferta y demanda. Esta oferta y demanda se habla, por ejemplo, aquí en microeconomía, se habla de una demanda y esta demanda puede ser una demanda de mercado o individual. Se habla de la oferta, la oferta también es de mercado o individual. El turismo hablamos de oferta y demanda individuales y de mercado. Una demanda individual es la demanda en turismo de un turista de bienes y servicios en el que requiere, y sobre todo el aspecto de poder, un aspecto que es más bien que en el turismo se satisfacen necesidades físico-naturales. O sea, principalmente el principal objeto es la recreación. Entonces, este es el tipo de... Esta sería una demanda individual, sería la demanda de un solo turista con respecto, por ejemplo, al hospedaje, a una línea de transportación, a los servicios de alimentación, y la demanda y la oferta de mercado también, la oferta de una empresa hotelera, de una empresa restaurantera, de una empresa de línea aérea, de línea terrestre. Estas son individuales, y de mercados es el conjunto de cada una de ellas. Pero aquí hablamos ya de oferta global y de demanda global. Aquí estamos hablando de lo que es el Producto Nacional Bruto o el Producto Interno Bruto. Ya veremos más adelante cuál es la diferencia de estos dos. Producto Interno Bruto, tanto por el lado de la oferta, estamos hablando la producción, la gran producción que se hace del Producto Interno Bruto, y por el lado de la demanda estamos hablando del gasto en consumo de familias y empresas. Mientras que en este hablamos que
La demanda individual, Q de X minúscula, es una demanda individual y dice que está en función del precio de ese bien o servicio X, sea el precio de las habitaciones, sea el precio de los alimentos, sea el precio de un boleto de una línea aérea o de una línea terrestre, sea también el precio de otros bienes y servicios, sea también los gustos y preferencias y de el ingreso de los consumidores. Ese es individual, y la global sería Q de X, que es la misma función que esta, pero sería el precio de todo, de todo que dan todos los hoteles 4 estrellas, 3 estrellas o estrellados, el precio que dan pues de todos los restaurantes que atienden a la actividad turística, los gustos y preferencias de los consumidores y sus niveles de ingreso de los turistas. Y aquí ya estamos hablando del Producto Nacional Bruto o del Producto Interno Bruto. La microeconomía tiene sus orígenes desde el principio, desde la antigüedad, desde antes del esclavismo, en que se escribiera la historia escrita, donde se desarrollaron las ciencias. Desde antes de esto, esta economía de mercado tiene sus orígenes principalmente, el motor principal es el comercio. Este comercio que se va a dar con un excedente de producción, ese excedente de producción, y que se da principalmente con la primer forma de comercio, fue con el trueque. Como la primera división de trabajo entre tribus agrícolas y tribus ganaderas. Aquí inicia el comercio, todos los inicios de una economía de mercado. Y este trueque, ¿cómo se da? Como nos explica Carlos Marx, este trueque se da con este intercambio de mercancía por mercancía. Las tribus agrícolas van a intercambiar con las tribus ganaderas, y esa es la primera forma de intervención comercial. ¿Cómo va a surgir el mercado? Y este mercado, aquí se empezaron a utilizar una serie de mercancías intermedias
porque es muy difícil llevar a cabo esta relación de comercio a través del trueque, y se empezó a utilizar una mercancía prima que era intercambiable, que era equivalente a todas las demás. Se utilizaron, por ejemplo, pieles, ganado, cacao, una serie de cuestiones que se fueron utilizando hasta que apareció, como se ha comentado y como nos comenta Carlos Marx, una mercancía equivalente en la que, por ejemplo, un ganado pues era muy difícil fraccionarlo, y aparece una mercancía intermedia con el desarrollo de la sociedad, y aparece lo que llamamos mercancía, dinero, mercancía, la simple. Y con esto, según cuenta la historia, con la introducción de los metales. Y esto fue principalmente con el oro, fueron utilizando otros metales, pero el oro y la plata fueron los que acabaron imponiéndose en este sentido. Esta relación mercancía, dinero, mercancía da lugar a otras dos relaciones. Esta es una relación ya monetario, mercantil, ya más avanzada. Aparecen otras dos relaciones, como son las siguientes. Ahora aparece esta relación dinero, mercancía, dinero incrementado. En esta relación dinero, mercancía, dinero incrementado, empieza el inicio de la acumulación del capital. Esta relación empezaron a ejercer principalmente unos personajes que se llaman los comerciantes. Aparte de los comerciantes, aparte de esta relación monetario-mercantil, aparece otra relación. Dinero incrementado. Estos son los llamados usureros. Con este dinero, mercancía, dinero incrementado, aquí hay una ganancia. Una ganancia monetaria. Compro barato y vendo caro a un precio superior. Hay un excedente que se llama ganancia, pero aparece otra relación. No aparece el comercio, sino es una relación directa. Dinero incrementado. Aparecen otros personajes con los llamados usureros. Aquí hay una ganancia llamada
interés. Este es un interés por el crédito que se da a la persona que lo requiere. Entonces, esta es otra relación. Estas son dos relaciones en donde se va a dar con estas relaciones la acumulación de capital. Estos dos personajes son los llamados burgueses. Que van a dar lugar a los capitalistas. Entonces, por una parte, los comerciantes y por la otra, los usureros. Estas son los llamados empresarios y estos son los conocidos banqueros. Entonces aquí tenemos esta relación de comerciantes y usureros. Voy a borrar esta parte para tener espacio aquí de cómo surge entonces la microeconomía. Surgimiento de la microeconomía. Dentro de la economía de mercado. Esta microeconomía va a surgir dentro del modo de producción feudalista y en donde va a aparecer lo que es el capitalismo. Entonces decimos el modelo o método feudal donde están el rey o emperador por derecho divino, están los que comparten este poder, que es el clero, y está, por otra parte, el ejército, que es parte de este ejército que surge en los estados desde el esclavismo hasta el capitalismo. Surge el Estado para salvaguardar los intereses de la gran propiedad privada. Dentro de estos vienen la parte inferior, que son los agricultores o campesinos, por una parte, es la parte del pueblo, y los artesanos, que son los antecedentes de la artesanía, que son los antecedentes de la industria. Y por el otro lado están estos señores
que van a romper con este modo de producción feudal que son los, decíamos o comentamos, los burgueses. Burgueses, porque estos empiezan a establecer ciudades llamadas burgos. Y estos burgueses, como comentamos, son los comerciantes por un lado y por el otro los usureros. En este modo de producción feudal estamos hablando de una monarquía. El poder divino que se le entrega a un rey, un emperador, un absolutista, donde maneja todo el poder y está obstaculizando el desarrollo de estos, del capitalismo. Aquí en la parte de la microeconomía que va a surgir el capitalismo, este capitalismo se divide en tres fases. El capitalismo comercial, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. ¿En qué consiste primero el capitalismo comercial? Es la primera etapa de estos señores que van a establecer, al principio se empiezan a crear una serie de lugares donde se van a estar algunos artesanos y algunos agricultores. Primero estos compran a los agricultores y a los artesanos, van directamente a sus lugares, van a sus talleres, van a sus parcelas y ahí les compra la mercancía y con el desarrollo principalmente de los artesanos, empiezan a tenerlos en algunos, surge los talleres donde empiezan a concentrar una gran cantidad de artesanos y agricultores que son desplazados de sus instrumentos de trabajo, fueron desplazados principalmente de la tierra que se les había proporcionado por los señores feudales y son sometidos por estos a través de mantenerlos en talleres. Estos compran, entonces les proporcionan la materia prima y aquí surge la maquila. Empieza a surgir dentro de la maquila, empieza a desarrollarse también poco a poco lo que es la manufactura, al estar concentrados en grandes talleres, los artesanos, empieza a surgir la manufactura. Esta es la etapa del capitalismo comercial. Aquí surge en donde el mercado cuando ya los bienes producidos se destinan al mercado.
La producción se va a destinar completamente al mercado. En los otros modos de producción, en el modo de producción primitivo, la producción era principalmente de autoconsumo y de los excedentes eran los que se comerciaban. En el modo de producción esclavista también eran de autoconsumo y los excedentes eran los que se comerciaban. Aquí empieza a darse ya la situación de que los bienes se convierten, como dice Carlos Marx, en mercancías, entran al mercado, viene de la palabra mercado. Entonces ya los bienes, su producción está destinada precisamente a esto. Y de este capitalismo comercial pasamos al capitalismo industrial, y esto se va a dar con la revolución industrial. Aquí primero fue la maquila, después la manufactura, y va a haber después la revolución industrial, la maquinación. Entran las máquinas a sustituir al hombre. Con esta revolución industrial que se dio precisamente en el país de Inglaterra. Aquí se da el paso del capitalismo comercial al capitalismo industrial, y va a venir después el capitalismo financiero. Esta tercera fase del capitalismo financiero es cuando surge lo que llamó Lenin y que no contempló Carlos Marx. La fase superior del capitalismo es el imperialismo. Aquí va a surgir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, una serie de organismos internacionales. Esta es la tercera fase del capitalismo, pero el mercado ya se considera completo cuando los bienes no se producen principalmente para el autoconsumo, sino para el mercado. La producción es destinada principalmente al mercado. De esta forma tenemos aquí cómo va a surgir la microeconomía, y que estos van a dar lugar, estos señores comerciantes y usureros van a dar lugar a lo que se llama la revolución no industrial, sino a la revolución armada, a la revolución burguesa. Estos van a dar lugar a la revolución burguesa, utilizando principalmente a los pequeños agricultores, a los artesanos, a una serie de gente que andaba deambulando, que estaba desposeída y que iban a luchar contra esta monarquía que ya no permitía el desarrollo del capitalismo. Estos es los orígenes que van a dar lugar
a lo que es la economía de mercado, principalmente con la microeconomía. Entonces, con esta revolución burguesa va a surgir la economía de mercado, el capitalismo y esta va a sustituirse por una nueva situación llamada república. Los tres poderes, que es el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Con esta república le van a quitar el poder primero en el ejecutivo, siguió estando un monarca hasta que después fue sustituido por un presidente y estuvieron ya los tres poderes, que esto viene desde mucho atrás, estas ideas, desde los romanos, ya venía el legislativo, eso lo van a ver, lo pueden ver en estudios aparte de la economía, en estudios de derecho, pueden ver cómo surge la república, la división de los tres poderes que se convierten en estos y que van a ocupar a este señor que estaba frenando el desarrollo del capitalismo, pero esto fue con la ayuda de los burgueses que utilizaron de carne de cañón al pueblo. Campesinos pobres y artesanos pobres. Estos llamados por Carlos Marx, principalmente el proletariado. Estos se convirtieron en el proletariado con el surgimiento del capitalismo. Y esta república dividida en ejecutivo, legislativo y poder judicial, de esta república surgen las constituciones políticas, donde surgen por una parte principalmente que está constituida por las garantías individuales y muy poco por lo que conocemos garantías sociales como es el derecho a la educación, el artículo 3 constitucional, el derecho al trabajo,
el patrimonio de la tierra. Estos artículos en México nada más son el tercero constitucional, el 27, el 123 y el artículo 27 que han sido modificados. Esas son las garantías individuales. Entonces, esta microeconomía va a surgir con lo que es la libertad. Todos estos aspectos vienen de parte de los franceses, sobre todo la libertad. De esta libertad del hombre, que viene de muchos pensadores y muchos pensadores políticos, de algunos filósofos de Francia, que es la libertad del hombre, vienen precisamente esas garantías individuales, y surge lo que es el liberalismo. De este liberalismo surgen tres tipos de liberalismo. El liberalismo económico, el liberalismo social y el liberalismo político. ¿En qué consisten estos tres tipos de liberalismo? El padre del liberalismo económico es Adam Smith. Es el padre del liberalismo económico basado en la propiedad privada ese liberalismo en la propiedad privada que habla sobre los derechos de un individuo en su propiedad y en su persona. De ahí viene, por eso, las garantías individuales, esa constitución, pero este es el liberalismo económico de Adam Smith, en donde surge la libre empresa. Por un lado, los clásicos, como Adam Smith, con las fuerzas de la oferta y demanda. Y por el otro lado, estos clásicos son de la economía inglesa y los fisiócratas
de la economía francesa que hablan del poder de la tierra y su frase de libertad: dejar hacer, dejar pasar. Adam Smith habla de una mano invisible. El mercado se va a ajustar de acuerdo a la oferta y la demanda por sí solo, sin la intervención, del Estado. El Estado. Por sí solo se va a regular el mercado. No hay necesidad de que intervenga el Estado. No competirá con las empresas privadas. Este pizarrón es un poco chico, pero pues ahí escribo para que vayan captando cuál es el pensamiento económico, qué es el liberalismo. La no intervención del Estado en la actividad económica, ¿sí? Todo basado en la propiedad privada. La libre empresa, por un lado los clásicos de la economía inglesa y por otro lado los fisiócratas de la economía francesa. Fisio, naturaleza, kratas, poder. El poder de la naturaleza, el poder de la tierra, la supremacía de la tierra sobre la industria. Aquí no estaban tan desarrollados, pero tenían en lo económico, pero sí en el pensamiento, en lo social. Pero ellos decían dejar hacer, dejar pasar. Y los clásicos, la oferta y la demanda se van aquí va a haber un equilibrio donde va a surgir el precio que se va a ofrecer y que se va a demandar, de acuerdo a las fuerzas de la oferta y la demanda. Pero este es el liberalismo económico. Y este liberalismo, la libertad del hombre, surge principalmente de una gente como son los masones. Y va a surgir de este liberalismo económico, va a surgir el liberalismo social. Este liberalismo social, el 2, como respuesta al económico. Y esto porque se dio por la revolución industrial.
debido a esa revolución industrial, se va a dar esta respuesta, que no solamente es en provecho de los capitalistas, sino también van a surgir aspectos como el que el pueblo tenga derecho a la salud y a la educación. Que son los artículos que habíamos comentado, que es el artículo tercero constitucional, 123 y 27. Eso es dentro del aspecto social. En nuestro país estaban esos 3 artículos sociales, 3 garantías sociales, y no solamente las garantías individuales. Y esto es debido a la respuesta de esto, que esta revolución industrial va a crear el primer problema en el capitalismo. Esta revolución industrial, desplazamiento máquinas por el hombre. El primer problema social característico del sistema de una economía de mercado, ¿sí? Este es el social. Y aparte de este liberalismo económico y social que se está dando, surge también el liberalismo político. Voy a apuntar por acá, 3. ¿Cómo se va a dar? Este liberalismo político es la libertad, la lucha de clases que se va a dar, la libertad de pensamiento, libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Estos son no solamente el liberalismo económico, sino el liberalismo social, que son los derechos a la salud y a la educación, y el derecho y el liberalismo político, que es la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Aquí en la libertad de asociación surgen, como una respuesta a esa revolución industrial, surgen los sindicatos, surgen en defensa de la clase trabajadora como un instrumento de lucha para que pueda defenderse en contra de los capitalistas. Este es principalmente cómo surge este liberalismo. Y de aquí vamos a partir después de esta microeconomía que surge. Entonces esta es la microeconomía con un liberalismo. Es el liberalismo económico basado en la gran propiedad privada, basado, como dijimos, en estas cuestiones que son el principio de la escasez, el ceteris paribus, el que permite aislar un elemento de los demás, y que, como decíamos, eso se utiliza más bien en ciencias físico-naturales, como es el aspecto de las bacterias y de los virus, que permiten utilizarse en un laboratorio. En economía política es diferente a este método científico.
porque ahí se ve el todo y la lucha de clases. Este es principalmente de cómo surge la microeconomía, pero va a surgir otra materia que es complementaria a esta, y esta va a surgir, va a dar lugar a su complemento, que es la macroeconomía. Esta macroeconomía que va a surgir principalmente debido a 3 décadas catastróficas que son, primero, la Primera Guerra Mundial, esta Primera Guerra Mundial que se dio en 1914, de 1914 aproximadamente, a 1919. Y la segunda década es la Gran Depresión, que se dio en 1929. Y la tercera década con la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Estas van a dar por lugar la necesidad de la intervención del Estado. Ver la economía no en forma individual, sino en forma de grandes agregados, en forma general, a través, decíamos, del Producto Nacional Bruto o del Producto Interno Bruto. Ya no solamente la oferta individual, oferta de mercado, demanda individual, demanda de mercado, sino de grandes agregados en donde ya se van a ver estos problemas. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919 trajo como consecuencias que en Europa los países que intervinieron en esa Primera Guerra Mundial tuvieran grandes problemas y surgió, se agudizó aún más que con la Revolución Industrial el desempleo. El desempleo porque todas las instalaciones, toda la infraestructura, todas las fábricas, todo, hospitales, escuelas, quedó destruido, y ahí es donde intervino los Estados Unidos y en ese sentido para rescatar a los países europeos. En esta Gran Depresión también hubo un gran desempleo, ¿sí? Un problema de desempleo. Esta Segunda Guerra Mundial también se dio el desempleo porque todo quedó destruido, como hemos dicho, y la gente quedó, todos los que estuvieron en el ejército regresaron a sus hogares y se encontraron que no había empleo. De aquí surge la necesidad de la intervención del Estado. Y esta intervención del Estado se va a dar a una propuesta de un gran economista que se llama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, economista inglés, que propone la intervención del Estado
en la actividad económica. Ya no es posible seguir continuando con la libre empresa, en este sentido, con esta empresa que ya no funciona, y es necesario que el Estado intervenga para crear empleo. Su libro, John Maynard Keynes, se titula La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Esto surge con estas ideas económicas de este señor John Maynard Keynes. Y aquí surge entonces, aparte de la microeconomía, que va a dar lugar a su complemento, que es la macroeconomía, en donde es necesario la intervención, esa intervención del Estado, y esta se va a dar de los años de 1945 aproximadamente 1945 a 1970 se da esta teoría económica con la teoría de John Maynard Keynes. Aquí surge entonces ya la macroeconomía, y por esos grandes problemas de desempleo es necesario que el Estado intervenga para resolver esa problemática, y su idea principal es hablar del consumo, el gasto en consumo que debe de haber. Y no solamente el consumo, el gasto que vayan a hacer las familias en la iniciativa privada, sino también en el Estado. Esta macroeconomía se va a dividir en dos. Aquí con John Maynard Keynes, y por el otro lado con el economista norteamericano Milton Friedman. Aquí con John Maynard Keynes va a surgir el Estado benefactor, y con Milton Friedman va a surgir lo que se llama el neoliberalismo. Neo, nuevo, liberalismo, con las ideas de este señor que decíamos, volver a la economía de mercado ortodoxa, de libre empresa. En este Estado benefactor van a surgir, aquí van a surgir principalmente la empresa
privada. Todo se va a privatizar. Y aquí surge la llamada economía mixta. Por un lado, la empresa pública y por el otro lado, la empresa privada. Que eran más las... Aquí en México habíamos dicho que estas eran más de 1000 empresas públicas del Estado en oposición a las empresas privadas que ahora se está llevando a cabo con el neoliberalismo. Esto, decimos, es en la fecha de 1945 a 1970. En México fue después de este año hasta 1982. Surgió de 1970, fue en el país de Chile con el derrocamiento del presidente Salvador Allende, que llegó en el 70 y en 1973 se impuso el neoliberalismo. En México fue a partir del presidente Miguel de la Madrid, sucedido por Carlos Salinas de Gortari. Quien le siguió fue este señor Zedillo Ponce de León, uno de los egresados del Instituto Politécnico, pero con una mentalidad echada a perder en las escuelas de los Estados Unidos, que se fue a estudiar maestrías ahí y lo descompusieron totalmente. Igual un neoliberal que le sigue después este señor Vicente Fox, y después de Vicente Fox Felipe Calderón, después este señor Enrique Peña Nieto. Y desafortunadamente pues continúa en esa misma posición neoliberal el señor presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que continúa con esta política económica neoliberal. Entonces esta es las ideas de John Maynard Keynes y estas son las ideas de Milton Friedman, que surge, entonces decimos, de 1970 a el año 2008. En Estados Unidos continúa hasta la fecha. La fecha. Continúa aunque ya demostró su ineficiencia en el 2008, por lo que muchos países latinoamericanos ya no tienen este tipo de economía neoliberal, política económica neoliberal, sino han regresado a este tipo de economía. Entonces, para concluir, voy a borrar esta parte y explicar
los tres tipos de economías que existen en el mundo. Esta parte de Milton Friedman en oposición a John Maynard Keynes y la vuelta a este señor John Maynard Keynes, ¿sí?, por muchos países. Aquí hablamos de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1919. Aparece la primera revolución socialista. De 1917. Entonces ya a partir de 1917, además de esta forma de economía y de esta otra que pretende sustituir a todas las demás, surgió esta otra. Está primero la economía del Estado benefactor, que es una economía mixta, que es empresa pública y empresa privada. Está la economía centralizada, socialista o planificada. Y está la economía neoliberal. Esos son los tres tipos de economía que se dan en el mundo. Por supuesto que esta, junto con esta, hacen todavía la economía del mercado. La economía socialista nada más hay dos países que son socialistas. Uno es Cuba y el otro es Corea del Norte, que surgió después de la Revolución de 1917 con los países socialistas de la Unión Soviética, Corea, y que aún se mantiene. Rusia, aproximadamente en 1994, Rusia tiene economía de mercado, igual que China, también es una economía de mercado. Entonces nada más hay dos países socialistas,
hicimos Cuba y Corea del Norte. Para concluir que nada más entonces existen estas tres formas. Economía socialista y economía. Hay países como Venezuela que regresan a la economía mixta. Es una economía, esta economía mixta es de mercado. No es socialista. No es socialista como mal utilizan este término en las redes sociales. Que Venezuela es socialista, es una economía de mercado que volvió a la economía mixta. Una economía neoliberal es México. Una economía socialista es Cuba. Estos son los tres tipos de economía que existen en Latinoamérica. Son estos tres tipos de neoliberal, en donde la intervención del Estado no cuenta, no hay un programa, un plan de desarrollo global. En este sentido, únicamente se va actuando con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que de eso hablaremos en otra exposición de clase más adelante. Y esta economía mixta, basada sobre todo en John Maynard Keynes, y este es en Milton Friedman, y este es en la teoría . Esos son los tres tipos de economía que hay. Pues con esto doy por terminada esta clase introductoria de macroeconomía para que entiendan qué es la macroeconomía y qué es la microeconomía. La microeconomía y la macroeconomía son complementarias. Ninguna sustituye a la otra. Estos han vuelto a la microeconomía. Estos han vuelto y esto para que entiendan la diferencia. También en Chile era una economía socialista y terminó con el derrocamiento de Salvador Allende. Estimadas alumnas y estimados alumnos, esto es todo para este video. Voy a seguirles enviando más videos hablando del Producto Nacional